Muchas gracias a César Molinas por sus palabras de presentación. También a Luis Garicano, que aunque no esté físicamente presente, como acaba de recordar César, era quien inicialmente había tenido el placer para mí de aceptar la presentación en esta intervención, ¿no? Quiero agradecer, por otra parte, la asistencia de todos ustedes, de los miembros del Gobierno, de la mesa, portavoces de portavoz de otro grupo parlamentario, el caso de Jesús Coreca, aparte de Pere Masías y compañeros de Convergencia y Unió, del Senado, del Congreso, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, gente del mundo de la empresa. Por cierto, hoy es un mal día, ahora lo recordábamos con algunos que tendrán que salir volando para la Junta de Accionistas de Red Eléctrica. Es curioso porque hoy tenía unas cuantas invitaciones para ir yo a juntas de accionistas no siendo accionista, pero ayer, por ejemplo, Esther Koprovich me invitaba, cuando yo le invitaba a que viniese aquí, o otros empresarios se disculpaban por esa razón. Pero vamos ya al grano. Acaba el mes de María, el mes de las flores, y hay que ir, por tanto, a por trabajo. Cuando uno interviene en este foro no viene con un tema prefijado, de hecho no hay, supongo, en la cartulina un tema indicado que prefigure de lo que va a hablar el conferenciante. Ayer por la noche, cuando regresaba de una reunión de Barcelona sobre el pacto fiscal entre todas las fuerzas políticas, reunión que pretendemos intentar establecer un diálogo primero entre nosotros y después con el Gobierno del Estado para cambiar el modelo de financiación, viniendo en este caso en el AVE, cogí estas cuartillas y empecé a redactar unas líneas, ¿no? Y vi los últimos teletipos, seguí con atención todo el día de ayer, y habiendo cerrado el IBEX como cerró, con una caída del 2,58%, por debajo de los 6.100 puntos, y alcanzando un máximo histórico como alcanzó la prima de riesgo con 539 puntos básicos, sería, a mi juicio, un despropósito que hoy no dedicara mi exposición a hablar de la situación económica, de mis puntos de vista acerca de la misma, e incluso que no me atreviese, como voy a atreverme, y perdonarán este atrevimiento, a expresar cuál es mi juicio, o cuáles son, a mi juicio, algunas pautas que hay que tener presentes para enfocar la situación. Empezaré mi intervención como acabaré. Estamos ante una situación excepcional, una situación de emergencia. España, para mí, tiene un problema principal, y es que tiene que recuperar credibilidad y confianza internacional. Este es, a mi juicio, nuestro problema. Y ante ello me atrevo a sugerir, como guión de mi intervención, tres pautas o tres propuestas. La primera, pedir calma, serenidad, preocupación sí, pánico no. Hay que ser estos días especialmente responsables. Creo que si alguno de nosotros, en lugar de hacer declaraciones, nos fuéramos un par de meses de vacaciones, quizás las cosas irían mejor. Por tanto, calma, serenidad, insisto, responsabilidad. Segundo, respuestas políticas que se requieren, a mi juicio, tanto a nivel estatal como a nivel europeo. Creo que es la hora de la política en mayúsculas, política inteligente. Y, en tercer lugar, pacto de Estado. Ustedes creo que me han oído en más de una ocasión, de hecho, en nombre de Convergencia y Unió, antes incluso de estallar la crisis económica en España, en la campaña electoral del 2008, yo ya hice esa propuesta de pacto de Estado. Nuestra o mía es aquella frase de que hay que pensar más en las próximas generaciones que no en las próximas elecciones. Lo dije miércoles, en la pregunta de control al presidente del Gobierno, lo dije el viernes en Moncloa tras entrevistarme con el presidente del Gobierno, y lo he repetido tantas veces como he tenido oportunidad, ¿no? Hay que dejar de lado los intereses de partido y primar los intereses de la sociedad. Eso es el pacto de Estado. Es más, fíjense lo que voy a decir, y sobre todo especialmente los medios de comunicación que atiendan mi ruego, ¿no? Si yo no me llamase Durán Lleida y no tuviese colgado injustamente, al menos a mi entender, el San Benito de lo que único que me interesa es ser ministro, he podido serlo con las dos opciones políticas y no lo he sido,
Si fuese, por tanto, un observador, un analista político, no simplemente hablaría de pacto de Estado, hablaría de la necesidad de un gobierno de unidad, de un gobierno de concentración, en el que estuviesen presentes al menos las fuerzas que constituyen la centralidad política de este país. De eso es de lo que hablaría. Pero me llamo Duran Lleida, soy Josep Antoni Duran Lleida, por tanto, no seré yo quien haga esa propuesta, y quien diga que yo lo he hecho faltará la verdad. Por tanto, quede claro que Duran no propone ese gobierno de concentración a riesgo de que, como siempre, se simplifiquen las cosas. ¿Qué problemas tiene este país a la hora de simplificar lo que se dice o lo que se deja de decir? Hablaba de calma, serenidad, hablaba de preocupación, pero no de pánico. Evidentemente, la ciudadanía está enormemente preocupada e indignada, y a nadie se le escapa que tras el rescate o intervención de nacionalización de Abankia se ha incrementado esta indignación. Existe por el paro, existe por los desahucios, existe por la pobreza, somos muy sensibles a ello, existe por la desconfianza en torno a las instituciones, por la desconfianza en torno al futuro económico. Esta crisis también tiene un componente importante de psicológico. Hay personas, hay sectores que podrían consumir y no lo hacen simplemente por desconfianza de cara al futuro. Hay gente, en definitiva, que ante esta indignación, reitero, que se incrementa de manera especial, se agudiza a raíz del proceso de Abankia, quiere sencillamente que se haga justicia. Y ante ello, a mi entender, hay tres actitudes o respuestas posibles por parte de quienes tenemos responsabilidades políticas. La primera, no hacer nada. Creo que no sería justo y que supondría un grave error. La segunda, subirse al cargo de los sentimientos, por legítimos que sean, de la ciudadanía, abrir en canal el sistema financiero, sería, a mi juicio, una irresponsabilidad, también supondría un grave error y acabaría minando definitivamente la necesidad de lo que antes decía es nuestro principal problema, que es recuperar la confianza y credibilidad internacional. La intervención de España a partir de este segundo escenario, a mi parecer, estaría servida, y yo no quiero que España sea intervenida, entre otras razones porque quien sufre por el paro, quien sufre por los desahucios, quien sufre por pensiones bajas, agravaría su situación, se agravaría la situación de todos y, por tanto, la indignación todavía sería mayor. Basta con mirar de reojo lo que sucede en Grecia o lo que sucede en Portugal para tener en cuenta esto. Por tanto, queriendo hacer de justiciero, agravaría la injusta situación de quienes claman justicia. Y el tercer escenario es ser sensibles a esa indignación, ser conscientes de que los responsables políticos debemos tomar decisiones en los próximos días, meses duras, que provocan sacrificios y que necesitamos revestirnos porque hemos perdido buena parte de nuestra autoridad moral, de esa autoridad para que la gente entienda y comprenda algunas de las decisiones. Y para que eso sea así, también nosotros debemos entender esa indignación y también debemos reaccionar ante la misma. En ese sentido, por ejemplo, nuestro grupo parlamentario presentó una iniciativa para que algo que indigna enormemente, que un directivo o un gestor de una entidad financiera que tenga capital público pueda cobrar una indemnización de 14 millones o de lo que sea de euros, para que también podamos resolver aquello que a nuestro juicio ha perjudicado a muchas personas que en su día fueron engañadas, como mínimo mal informadas en torno a participaciones preferentes en el marco financiero, para que podamos dialogar el interés general por encima del interés de partido, como antes les decía. Por tanto, lo único que nos puede dar, a mi juicio, autoridad moral para que, desde este punto de vista, quienes justamente se sienten indignados comprendan las acciones políticas, es también atendiendo algunas de sus justas preocupaciones. En segundo lugar, hablaba de respuestas políticas a nivel estatal y a nivel europeo. ¿Qué pasa? Sería la pregunta que de entrada habría que plantearse cuando uno anuncia este segundo escenario de actuación.
Pues pasa que toda la actividad de la periferia del euro está siendo financiada por el Banco Central Europeo. 1 billón, con B de Barcelona, de euros inyectados de liquidez a las economías periféricas. ¿Y por qué esta inyección? Pues sencillamente porque capitales, que no depósitos, huyen del sur de Europa, los inversores extranjeros, de todos los mercados privados y públicos de deuda. Hablamos de prima de riesgo, y es cierto que está como está, pero no deja de ser un poco ficticio, porque la deuda no se compra tanto por el valor de la prima de riesgo, sino simplemente porque los inversores extranjeros hace tiempo que han huido, como antes recordaba, de España en todos los sentidos. Se coloca la deuda en bancos españoles y estos, a su vez, reciben la financiación europea, un círculo vicioso que también hay que romper. ¿Qué hacer ante esta situación? A nivel de España, en primer lugar, demostrar que somos serios. Hay gente que sigue pensando que no somos suficientemente serios. Dejar arrinconada la picaresca. Esto requiere decisiones duras, mucho más parecidas a las que está tomando, por ejemplo, si me lo permiten, el gobierno de Convergencia y Unió, a desgrado, en Cataluña, que no, por ejemplo, las que hasta la fecha ha tomado el propio gobierno central, habiendo enfocado, no obstante, reformas estructurales completamente imprescindibles en el ámbito de la acción política interna. ¿Puede, sin duda, me pregunto yo, un gobierno en estos momentos, si no expresamente, tácitamente, exhibir que en la situación de emergencia que estamos, unos presupuestos ni tan siquiera toquen los salarios públicos o ni tan siquiera pretendan acabar con la cultura del subsidio? Es un interrogante que yo, sinceramente, tengo mi propia respuesta. Creo que hay que continuar con las reformas estructurales, que hay que abordar cuanto antes mejor de la función pública, la de las administraciones. Yo creo que el presidente Rajoy se equivocó cuando la señora Esperanza Aguirre dijo que quería devolver competencias al Estado para no salir y decir, pues sí, yo las acepto y el Estado las recupera, porque creo que sería un buen inicio también para reformar un Estado de las autonomías y volver quizás a los orígenes que la motivaron. Hay que fomentar la exportación. En los últimos tiempos hay dificultades en este sector, a pesar de ser pionero y uno de los que aguanta en este contexto de crisis económica. Hay que, de una vez por todas, aquí hay representantes del sector energético, abordar con lucidez y no con vaivenes la reforma del sector energético. Se han hecho en estos mismos momentos, razón por la que algún compañero o compañeros en plural no puede asistir, se está abordando un debate parlamentario sobre el sector financiero. En este sentido, hay que también contextualizar lo que ha sido la nacionalización de Bankia, lo que ha sido el desprestigio del Banco de España. Yo creo que entre todos la mataron y ella sola se murió. Sin duda hay responsabilidades en el propio organismo supervisor. A mí tampoco me gusta, no sé qué pensarán los bancos, pero que sean auditados nuestras entidades financieras por alguien que no sea el Banco de España. Al final creo que vamos a tener los bancos más capitalizados de Europa, pero sin ningún euro para crédito privado. Por tanto, creo que hay que continuar en ese sentido con la reforma del sector financiero. De una vez por todas es fundamental en ese sentido aportar una tranquilidad definitiva. Habrá que renovar al gobernador del Banco de España. Creo que haría bien el gobierno que pactase, cosa que no hizo el Partido Socialista, con el principal partido de la oposición, el nombre de gobernador y subgobernador. Creo que no haría mal el gobierno, sino todo lo contrario, que también, si no pactar, que no podrá ser, porque no tendrá cabida que nosotros designemos a una persona, consultar al menos con el Partido Nacionalista Vasco y con Convergencia y Unió, que a menudo nos comprometemos, por no decir casi siempre también, a pesar de nuestra condición de partidos nacionalistas, en las cuestiones de Estado. Eso es lo que hay que seguir haciendo a nivel español. Insisto, demostrar seriedad, y esto se demuestra mediante la acción de gobierno, se demuestra reformando lo que hay que reformar y afrontando aquello que hay que corregir. A nivel europeo, a corto, falta financiación y no tenemos Banco Central, como tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, la Reserva Federal, como puede tener
Gran Bretaña con el Banco de Inglaterra o como pueda tener Japón con su Banco Central. Aquí quiero hacer una observación. Apelar directamente por parte de los políticos, incluso me atrevo por parte de los analistas, de manera descarada, al Banco Central Europeo, olvidando sus estatutos, me parece un error. Hay que ser más sutiles, no hablar tanto del Banco Central Europeo. Con el pretexto de mejorar el mecanismo de transición de la política monetaria, puede rescatar por la puerta de atrás, pero por la entrada principal hay que entrar de puntillas sin amago alguno de pretender vulnerar los estatutos del Banco Central Europeo. Otra cosa será, y después hablaré de ello, que nos planteemos de cara al futuro europeo un Banco Central Europeo completamente distinto al que hoy, en función de sus estatutos y por tanto de sus funciones, tenemos. A nivel europeo también, y estoy en el corto plazo, deben entrar en vigor las reformas que ya en el ámbito financiero se han puesto de acuerdo, Pacto Fiscal, ESM. No hay que pretender modificarlo, después podrá flexibilizarse, pero tiene que entrar en vigor cuanto antes mejor. Las políticas económicas para la consolidación fiscal y para el crecimiento se necesitan mutuamente. El debate austeridad, crecimiento, uno confrontado al otro no tiene sentido. Evidentemente, políticas de austeridad no son suficientes, pero reitero, las políticas económicas para la consolidación fiscal y para el crecimiento se necesitan mutuamente. Hay que también plantear a medio plazo objetivos a nivel europeo. No hay ejemplos en la historia de una unión monetaria sin una unión política. Necesitamos, por tanto, una unión financiera, necesitamos y propondría un control presupuestario europeo, necesitamos y propondría una supervisión y control europeo del sistema financiero, y la decisión es política, y Europa debe adoptarla y cuanto antes mejor, aun sabiendo que no es de hoy para mañana, como cualquier paso que se dé en el contexto de la Unión Europea. Y ahí, en este contexto, es cuando hay que hablar de eurobonos, cuando hay que hablar de si el Banco Europeo de Inversiones puede financiar a las pequeñas empresas. Sobre todo hay que hablar de aquello que antes señalaba, de cuál debe ser nuestro Banco Central de futuro, un banco que, a mi entender, debería tener capacidad suficiente y limitada, por tanto, para sostener los bancos de los países miembros. Sin ellos, seguramente será muy difícil, sin este tipo de planteamientos, será muy difícil sostener en el futuro el euro. Se habla mucho de Alemania. Hoy, otra vez, los titulares responsabilizan a Alemania de nuestra situación. No comparto enteramente la crítica a Alemania y, en cualquier caso, quiero hacer un pequeño esfuerzo para intentar comprenderle. Incluso me atrevo a decir que como catalán quizás esté en condiciones de entenderle un poco más. Cataluña a veces piensa, quizás equivocadamente, que hay ciertas partes de España que son como una fuente de obligaciones sin una contrapartida clara. Alemania tiene también esa opinión de ciertas partes de Europa. Y igual que yo creo que a Cataluña en España debe tratársela de manera distinta a como a veces se hace, también desde este punto de vista hay que acercarse a Alemania de manera distinta. Yo creo que a Alemania hay que acercarse más con la voluntad de intentar entenderla, de intentar mimarla, que no simplemente de intentarle plantar cara, ¿no? Hollande ha hecho su campaña electoral básicamente diciendo que plantaría cara a Alemania, etcétera, etcétera. Y cuando llegó el primer consejo, y me consta por más de una persona que asistió a él, el informal recientemente celebrado, Hollande cerró la boca. Por tanto, menos declaraciones públicas, menos actitudes contra Alemania y más trabajarse Alemania desde otro punto de vista. Hay que acercarse, insisto, en actitudes positivas, hay que hacer llamadas a su bondad y no a su interés. Ya sé quien dice, es que Alemania exporta mucho a Europa, como Cataluña vende mucho a España. Bueno, no hay que acercarse por ese interés, hay que acercarse por la bondad que en cualquier caso, en este sentido, pueda comportar
la posición de futuro de Alemania. Hay una anécdota cuando uno se refiere a Alemania que en su día protagonizó el que fuera ministro de Asuntos Exteriores, Fernández de Ordóñez, hermano del que todavía es presidente del Banco de España, que en una ocasión, ante un conflicto, que no diré el país, porque me consta que hay embajadores de diversos países, sus consejeros le dijeron: ministro, es la hora de ponerse duro, ¿no? Y Fernández de Ordóñez contestó: no hay nada peor que un chulo arrugado. Por tanto, Alemania es Alemania, y en ese sentido creo que hay que hacer la aproximación en los términos que acabo de remarcarla. Y hablaba también de un pacto de Estado. Ya dije que no hablo de gobierno de concentración. Está España en un momento crucial de su historia reciente. Necesitamos un cambio de rumbo, y para él no basta con tener mayoría absoluta. Sencillamente, ayer se lo recordaba al presidente del Gobierno, no basta con tener mayoría absoluta. La mayoría absoluta es tan legítima como cualquier otra, tan legítima, y por tanto puede ejercerse legítimamente. Y nadie tiene que recriminar a un gobierno que ejerza legítimamente su mayoría absoluta. No obstante, reitero, la situación es tan excepcional, es tan de emergencia, que a mi juicio se necesita algo más que una mayoría absoluta. El Gobierno, en este sentido, se está equivocando, y no digo el PSOE, al menos una parte importante del PSOE, que desearía hacer sangrar al Gobierno del Partido Popular. España necesita acuerdos y no divergencias. Solo si recuperamos la credibilidad y confianza internacional podemos negociar tranquilamente la financiación de nuestra economía, podremos negociar tranquilamente nuestra deuda en condiciones más favorables y podremos recuperar algo fundamental, que es el crédito, para que pequeñas, medianas, empresas en general y autónomos puedan continuar haciendo aquello que saben hacer y que solo ellos pueden hacer, que es crear riqueza, que es crear puestos de trabajo y, por tanto, disminuir el paro. Yo quisiera, antes de acabar, añadir como una nota a pie de página una reflexión que hice ya en el contexto de la campaña electoral, que hice precisamente en un desayuno en Barcelona organizado por este mismo foro Nueva Economía. Hablaba de la necesidad de un rearme moral. Quiero decirlo en términos distintos, pero en cualquier caso referirme a ello. Yo personalmente pienso que estamos viviendo una crisis de valores y que estamos ante unos valores en crisis, que estamos viviendo una crisis de civilización y una civilización en crisis, que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, y que nos conviene a todos ser conscientes que detrás de muchas de las cosas que han provocado la actual situación económica hay también una crisis de valores. A veces, ante el criterio de austeridad que Alemania impone, algunos llegan a ridiculizarla. Hay que asumir como valor propio el criterio de la austeridad. Hemos gastado más de lo que teníamos en los últimos tiempos y eso es insostenible. Y ese valor, que forma parte también de los motivos de la crisis económica, hay que recuperarlo. El valor del esfuerzo. Hay que ser conscientes, y siempre lo digo y se malinterpretan mis palabras, no hablo de poblaciones, hablo de gobiernos y actitudes políticas. Hay que acabar con la cultura del subsidio. Eso ni tan siquiera es bueno para las personas que lo reciben. La persona tiene el derecho y el deber al trabajo. Hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo se ha primado muchísimo la cultura del tener por encima de la cultura del ser. Y eso también ha hundido a nuestra sociedad. Y eso también la ha situado en el contexto en que hoy se encuentra en esta crisis de valores. El valor del esfuerzo. Hay que recuperar el valor del esfuerzo. Fíjense que en el propio sistema educativo, y hago mea culpa, en alguna ley que se aprobó en estas Cortes Generales, se llegó a permitir que los alumnos pudiesen aprobar con muchos o con unas cuantas asignaturas suspendidas. ¿Qué sentido tiene si desde el inicio en la escolarización de una persona que después será adulta no se prima el valor del esfuerzo? El valor de la autoridad. Yo creo que España tiene un problema. Ha vivido demasiado tiempo bajo el autoritarismo y ahora tiene complejo de ejercer la autoridad. No digo todos,
pero un sector importante del país, la izquierda, tiene complejo de ejercer la autoridad. Y la autoridad es necesaria en la familia, en la escuela y en la sociedad. Por tanto, reitero, detrás de todo ello, aunque sea como nota a pie de página, también no hay que olvidar esos valores. El valor de la familia, la importancia, ¿qué sería hoy, dada la situación del número de parados, sin la familia? ¿Qué sería hoy de muchos jóvenes, hijos o nietos de gente mayor que está gastando sus ahorros en el contexto de la familia para ayudar a sus hijos o sus nietos? Hay que fomentar, por tanto, políticas, también la reestructuración de horarios, que permita realmente apoyar a la familia. Crisis de valores, insisto, valores en crisis. Y nada más, son unas reflexiones que dan pie al coloquio que ustedes quieran. Ahí quienes mandan son ustedes y no yo, y administren, por tanto, su tiempo y sus preguntas de la manera que crean más conveniente. De entrada, simplemente agradecerles, como hice antes, no simplemente su presencia, sino su especial atención. Muchísimas gracias.